por las dudas, digo en la parte práctica. Bueno, ya estamos. ¿Qué son los protocolos de comunicación? O más bien, en esta clase, y de hecho yo creo que al menos dos clases más, también vamos a estar hablando acerca de protocolos de comunicación y redes de computadoras. ¿Cuál sería el objetivo de estas clases? Es establecer los conceptos básicos y analizar las ventajas y desventajas de las redes de computadoras y sus protocolos, perdón, de comunicación. Ahora, ¿qué es una red de computadoras? Una red es un sistema donde los elementos que lo componen por lo general son ordenadores o en este caso computadoras, como sea, son autónomos y están conectados, dice, entre sí, ya sea por medios físicos o lógicos, y que pueden comunicarse para compartir recursos. Es decir, una red de datos, entonces, como lo dice aquí, se compone de tres conceptos básicos, que es las redes, las computadoras que están conectadas, los medios que están siendo utilizados, ya sea físicos o lógicos, para comunicarse, y finalmente los dispositivos de intercomunicación. Entiéndase que cada uno de sus equipos de cómputo no necesariamente son una laptop o una desktop o un servidor. No necesariamente es esto. Puede ser que haya, por ejemplo, tu celular es un equipo de cómputo, ¿vale? Una tableta es un equipo de cómputo, una computadora industrial es un equipo de cómputo como tal. Entonces, hay diferentes tipos de computadoras que están interconectadas. Ahora, los medios físicos pueden ser guiados o no guiados. ¿A qué se refiere con esto? A que puede ser que utilices un cable o puede ser que lo estés haciendo a través de ondas de radio u otro tipo de medio de comunicación. Y finalmente los equipos de intercomunicación por lo regular son ya sea desde lo más básico que son los hubs, que ya en realidad ya casi no existen en el mercado, en el medio, pero de ahí también hay switches y hay routers, ¿sale? Y también access point o puntos de acceso, que no es otra cosa más que un replicador de señal que, como dijo por ahí Gustavo, amplifica la señal para un cierto radio, o sea, un cierto diámetro, perdón, también, siempre y cuando estas señales no estén siendo obstruidas por algún medio físico, como por ejemplo una pared o algo pues que les haga así como que no poder fluir comúnmente o normalmente. Perdón. ¿Y cuál sería el objetivo de tener una red? Pues que las computadoras se comuniquen entre sí para poder compartir recursos, ¿sale? ¿Como cuáles recursos? Pues como por ejemplo información, como por ejemplo archivos, bases de datos, también otros recursos como recursos de impresión, recursos de almacenamiento, de procesamiento, etc. Las redes entonces están formadas por conexiones entre grupos de computadoras y dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia electrónica de información. Una red de computadoras es entonces cualquier sistema de cómputo o de computación que enlaza dos o más computadoras. De hecho, vamos a ver en una práctica muy sencilla que la red de datos básica sería que enlaces dos computadoras, ya sea a través, por ejemplo, del servicio Wi-Fi de tu casa, ya sea a través del Bluetooth que las mismas computadoras pudieran tener, o incluso poder enlazarlas a través de un cable de red pensado, en este caso así se le llama, ¿no? Aquí ustedes ven un modelo de una red de datos donde hay, por ejemplo, una computadora que funge como un servidor de impresión, donde hay conectadas tres impresoras en la parte de arriba. Luego, en la parte de en medio hay un servidor que le da soporte a otro servidor, por ejemplo, y a varias estaciones de trabajo. Y ese segundo servidor está conectado a un módem que seguramente le da acceso a Internet.
Y este servidor también tiene conectadas o como subordinados algunas estaciones de trabajo que están conectadas al mismo y que seguramente deberán a través de él más bien, tendrán acceso a la red, a Internet, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes las redes? Bueno, hay varias respuestas a esta pregunta y estas giran alrededor de los tres componentes esenciales de todo sistema de cómputo. La primera es el hardware. Las redes permiten compartir hardware de computación, reduciendo el costo y haciendo accesibles poderosos equipos de cómputo. Por ejemplo, suponiendo que tú quieres analizar una información que es bastante pesada, que tiene miles de registros. Seguramente en tu equipo de cómputo personal será bastante costoso en tiempo mm, hacer ese análisis. Sin embargo, si tú tienes una estación de trabajo con un rendimiento alto o tienes un servidor que cuenta con diferentes, o más bien con varios procesadores, a lo mejor en paralelo, pues seguramente esto se convertirá o se hará menos tedioso, menos tardado. Entonces, en ese sentido, bueno, el tener acceso a esos recursos, pues te da cierta ventaja, ¿no? Para eso es, en parte, una, un porqué del tener redes de datos. Otro porqué u otro componente de equipo de cómputo es el software. Dice, con las redes es posible compartir datos y programas de software, aumentando la eficiencia y la productividad. Anteriormente, por ejemplo, nosotros teníamos, y eso ustedes lo saben últimamente, anteriormente nosotros teníamos la necesidad de contar con todas las herramientas de software que ibas a utilizar directamente en tu computadora, es decir, instaladas en tu computadora. Ahora, la mayoría de los servicios, y eso insisto, ustedes lo deben de saber, la mayoría de los servicios ya son en la nube, son distribuidos, como se le conoce. Quiere decir esto que no necesariamente necesitas tener tú las aplicaciones en tu equipo de cómputo instalados. Es más, anteriormente incluso se hacía necesario tener un cliente para poder acceder a los recursos en la nube o en tu nube interna o intranet que se le conoce. Ahora ya no es necesario tener un cliente, ahora simplemente con tener acceso a algún navegador de internet, tú puedes acceder a aplicaciones ya sea móviles o aplicaciones web en las cuales tienes esa ventaja. O sea, de hecho, vamos nosotros a ver cómo podemos hacer una aplicación móvil de una manera muy fácil y que esta puede ser accedida desde muchos puntos, ¿no? O sea, puede ser accedida a través de tu celular, a través de una tableta, a través de una computadora, etcétera, ¿sale? Entonces, el software se hace más accesible y por lo tanto aumenta la eficiencia de quien lo utiliza y la productividad del mismo. Y finalmente, el último componente de un equipo de un sistema de cómputo son los seres humanos. Las redes, dice, permiten a la gente colaborar en formas que sin ellas serían difíciles, perdón, o simplemente imposibles. Y eso véanlo ustedes, ahorita mismo nosotros estamos a través de un equipo de cómputo y a través de un sistema de comunicación o de telecomunicación conectados, ¿no? Ya sea a través de tu celular, ya sea a través de lo que tú gustes y mandes, nosotros estamos conectados en este momento y ustedes tienen la posibilidad de escucharme, tienen la posibilidad de estar viendo la presentación, tienen la posibilidad de interactuar incluso con sus compañeros y con un servidor a través del chat, etcétera. Sale simplemente con descargar una aplicación, y se acabó. O sea, tienen la posibilidad a través, obviamente, para esto, pues hay toda una tecnología atrás, sobre todo de protocolos de comunicación, que les permite a los humanos interactuar de esta manera, ¿no? Anteriormente, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Por ejemplo, para interactuar con una persona de lejos, pues a lo mejor llamarle por teléfono, si es que la interacción quisiera ser simplemente audible o de audio, pues,
Pero, o sea, si tú querías, por ejemplo, colaborar con esa persona en cuanto a un documento, pues a lo mejor lo tenías que hacer enviándoselo por un correo electrónico y esperando a que la persona lo viera, lo atendiera tu solicitud, etcétera, y te regresara ese mismo correo electrónico. Ahora no, o sea, ahora tú pones tú pones ese documento o ese desarrollo de software en una aplicación de compartir, de trabajo colaborativo como es GitHub y ¡pum! Lo pueden hacer de una manera casi transparente, ¿no? Para ustedes. Entonces, ahí es algo bastante interesante. ¿Alguna duda hasta aquí, jovencitos todos? No, profe. Por ¿No? el momento no. Ok, gracias. Ok, am, me voy a ir un poquito más rápido en esta parte porque ya la he mencionado. ¿Cuáles son los objetivos de las redes? Compartir recursos de hardware, de software, etcétera. Esto sin importar la localización física, ya sea ni del recurso ni del usuario. O sea, tú puedes estar incluso en otra ciudad y de todas maneras mandar si eres parte de la intranet, puedes mandar a un equipo de impresión que esté de forma local en alguna otra parte de la empresa y tan con eso ya puedes tú acceder a este recurso. Proporcionar, dice, una alta fiabilidad. ¿Esto en qué sentido? Um, la fiabilidad de la información se veía a muchas veces afectada porque de repente tú tenías una versión de la información, alguien más tenía una versión tal vez más actualizada de esa información y cada quien tenía su propia versión de esa información. Ahora resulta que al tener los servicios centralizados, tal vez en un servidor de información, pues entonces la fiabilidad de esta se convierte en algo, en una característica muy apreciada, ¿no? De tal suerte que ya no es que tú tengas la necesidad de contar con los archivos en tu equipo de cómputo, sino que puedes acceder a ellos de manera remota hasta un servidor X que se encuentre en la web y todos pueden ver los cambios que tú realices. De hecho, el control de cambios es algo muy apreciado dentro de las redes de cómputo, ¿no? El ahorro económico, ¿por qué? Porque imagínate, antes, bueno, o sea, hay de varios ahorros económicos. Por ejemplo, antes tenías que colaborar de forma presencial, ahora lo puedes hacer de forma remota. Este, los pequeños ordenadores, dice, tienen una mejor relación costo-rendimiento comparada con la ofrecida por las máquinas grandes. ¿En qué sentido? En que anteriormente pues, tenías la necesidad de contar con unos mainframes grandísimos, ¿no? Ahora un equipo de cómputo personal muchas veces tiene ya la misma capacidad que lo que tenía antes un mainframe, ¿no? Antes a lo mejor decías, híjole, pues con 3 procesadores apenas la hago para dar no sé, un reloj de procesamiento de 2.1 gigahercios, ¿no? Y ahora resulta que tienes equipos de cómputo que cuentan con a lo mejor una velocidad de procesamiento, un reloj de procesamiento de hasta 4.3 con turbo ¿no? 4.4 o casi 5 gigahercios, ¿no? Entonces, vean ustedes que las redes, al tener todos esos componentes o todos esos recursos a la mano, pues hace que ahorres, ya sea en tiempo, en factor humano, en recursos financieros, etc. Y finalmente dice, es un medio de comunicación. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras redes sociales y estas redes sociales pues se encuentran en algún punto dentro de la nube, ¿no? Y nos permite interactuar. Por ejemplo, WhatsApp antes pues nada más era un messenger, ¿no? Después se convirtió ahora puedo tomar fotos y mandarlas o emoticons, ¿no? Y ahora pues puedes incluso tener una mini oficina virtual ahí tan solo con tu WhatsApp, ¿no? Ya puedes enviar, recibir mensajes, hacer videoconferencias, etcétera, ¿no?
Eh, Les voy a dejar que ustedes también lean todo esto, cuáles son las ventajas que ofrece una red, flujo oportuno de información, reducción de costos administrativos, etcétera, gestión centralizada, la antepenúltima, seguridad y mejoras en la organización de la empresa. Les pido, por favor, de hecho, terminando, les subo la presentación para que ustedes la tengan ahí en Classroom y puedan ver cuántas son las ventajas de tener una red. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales de una red? Para que una red de datos pueda enviar y transmitir información de un destino a un origen y viceversa, ¿cuáles son nuestros elementos fundamentales? Bueno, entre los elementos contamos con el equipo de cómputo, dice que se estará utilizando, ya sea un servidor o una estación de trabajo. Las tarjetas de red o las tarjetas de interfase o las famosas NIC, lo que se conoce como Network Interface Card o tarjeta de interfase de red. El cableado para la interconexión de los equipos. Esto entrecomillado porque puede ser que sea cableado o puede ser que sea a través de ondas de radio. De hecho, la señal Wi-Fi que tienes en tu casa pues es una onda de radio. Y finalmente los sistemas operativos, ¿no? Y dicho sea de paso, un sistema operativo puede ser un sistema de operativo standalone, o sea, como por ejemplo tu equipo Android, que es solamente de uso personal, o puede ser un equipo multi, ¿cómo se dice? Multisesión, en el cual ustedes, o multiusuario, en el cual ustedes puedan tener usuarios recurrentes, N cantidad de usuarios recurrentes, por ejemplo, en un sistema Linux, ¿no? Dice, no existe una regla específica sobre cuál de los elementos hay que escoger como primero o primario. Son nuestros requerimientos lo que nos guiará en tal decisión. Dicho sea de paso, también, por ejemplo, las tarjetas de red, pues en todos los equipos de cómputo tú lo vas a encontrar, ya sea esta una tarjeta de red inalámbrica o sea esta una tarjeta de red inalámbrica o como le conocemos normalmente, una tarjeta Ethernet. Ahora, el servidor es la computadora central que nos permite compartir recursos y es donde se encuentra alojado el sistema operativo de red. ¿Sale? Aquí hay ciertas características, yo anoté algunas características que de hecho, siendo sinceros, en el paso del tiempo, pues se van haciendo obsoletas, porque si yo aquí hubiera puesto una velocidad de procesamiento de, no sé, de 3.5 gigahercios, pues la verdad es que ya hay servidores mucho más grandes que eso, ¿no? O sea, mucho más veloces que eso. ¿Por qué? Porque ya hay diferentes servidores que pueden tener hasta una placa de 8, 16, 24, 32 procesadores, ¿no? Todos ellos trabajando en paralelo, que obviamente imagínate, multiplica cuántos gigahercios tendrás entonces para poder procesar tu información, ¿no? Entonces, digo, no quiero pecar de decir, un servidor para que lo puedas considerar servidor debe de tener estas características. Aquí solamente menciono, debe de tener suficiente capacidad de procesamiento, ranuras de expansión disponibles para crecer, discos duros y no, bueno, aquí digo disco duro, pero discos duros de gran capacidad de almacenamiento que se pueden poner también en arreglo, ¿no? Tú pudieras tener un arreglo de 5, 6 o hasta 10 discos duros, estos de, no sé, 5 o 10 teras, entonces imagínate cuánta capacidad de almacenamiento tienes, ¿no? 100 teras, 200 teras para poder almacenar tus bases de datos, archivos, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Esto cuando un servidor, por ejemplo, funciona como un dispositivo único, ¿no? O sea, que solamente tuvieras un servidor. También debe de contar con suficiente memoria RAM para correr las aplicaciones de la red. Dependiendo cuántos procesadores tengas, pues será la capacidad de almacenamiento de red, de RAM, perdón. Es decir, si tienes un solo procesador, hay que ver hasta cuánta memoria puede direccionar ese procesador, pero si tienes múltiples procesadores, seguramente tendrás una capacidad mayor, ¿no? Hay servidores bueno, yo he visto servidores que llegan a tener 1 tera de memoria RAM o hasta un poco más de 1 tera de memoria RAM, ¿no?
Entonces, bueno, todo depende de los requerimientos. Ahora, ojo, y pregunta sería, ¿un servidor forzosamente debe de ser una máquina tan grande? No, dependiendo el sistema operativo con el que cuente tu servidor, puede ser que tengas un servidor con características bastante modestas y sin embargo ser robusto en su funcionamiento. Por ejemplo, un servidor CentOS Linux, CentOS versión minimal o mínima, pues, no te pide más de, no recuerdo, creo que es un giga en RAM y algo así como 256 megas incluso en que no es lo óptimo, ¿verdad? O sea, digo, necesitas al menos unos 10 gigas para poder correrlo de forma adecuada, pero en disco duro te pide muy poquito y en RAM te pide también muy poquito, o sea, te pide algo así como, les decía, un giga en RAM. Y, por ejemplo, de procesamiento, pues creo que te pide algo así como desde 1.2 gigahercios para poder correr de forma adecuada. CentOS. CentOS, pues digo, Linux CentOS es un monstruo, es muy robusto, que dicho sea de paso ya va de salida, pero todavía te vas a encontrar con muchísimas empresas y usuarios que no sueltan CentOS del todo, ¿no? Aunque ya la organización ya no le dé mantenimiento a CentOS y ya lo haya cambiado por otras de hecho, CentOS fue abstraído o fue sustraído por Fedora, que era la distribución que le brindaba, digamos, sus lineamientos de cómo crecer, de cómo evolucionar. Este, Sin embargo, ya CentOS sigue siendo todavía un sistema operativo bastante usado en la industria, ¿no? Esto lo comento porque, insisto, algunos dicen, bueno, pero es que Windows me pide 8 gigas en RAM y me pide que tenga 20 gigas en disco duro y que de procesamiento sea al menos de 3.2 gigahercios. Sí, pero ese es Windows. Y Windows, recordemos que siempre va a funcionar bajo un entorno gráfico, siempre va a funcionar bajo un entorno gráfico. Ya últimamente, y eso lo vi desde Windows 2000, Windows Server 2012 y 2016, ya te brinda la posibilidad de contar con una distribución mínima, o bueno, no es distribución, con una instalación mínima que se hace a través de forma texto, pero resulta que las ventajas que te daría un Windows, pues no las trae, ¿no? O sea, es como si estuvieras trabajando como un Linux. Y te voy a ser sincero, de trabajar con Windows en texto a trabajar la consola de comandos de Linux es infinitamente más poderosa, más robusta, más fácil incluso Linux que Windows, trabajándolo como texto. Por eso la ventaja de Windows, por decirlo de esta manera, pues es su GUI, ¿no? O sea, su interfaz gráfica. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Por el momento No, no, profe. profe. Ya me aventé un monólogo, ¿sale? Entonces le voy a parar tantito para simplemente pasar lista. A ver, Gustavo Adolfo Bautista, Presente, profe. gracias. Leonardo, ok. Shamar, Presente, profe. gracias. Yesenia, Presente. gracias. María Isabel Fragoso, Presente. gracias. Magali Montserrat, Presente. gracias. Daniel Ignacio, Presente, profe. gracias. Johan Javier, Presente. gracias. Consuelo, Consuelo Yeriot. Ok, Dante Santiago, ya te vi por ahí, Dante. Ok. Ángela Presente. Belén. Ángela Belén sí está en sus clases, señores. Bueno, bueno.
Monse. No, profe. Según yo se había Creo dado que de baja, profe. se dio de baja, profe. Ok, es que sigue saliendo, entonces voy a verlo esto con el licenciado Antonio. Ok, gracias. Jessica León. Presente. Alejandro Medina. Otra pregunta, y lo mismo. ¿Alejandro también está con ustedes? ¿Sí está en la otra? Yo no he cursado las materias. No las ha cursado. O sea, en línea no ha estado. No, profe. Ok, gracias, porque también sigue apareciendo. Y finalmente, Monse Rivera. Presente. Muchas gracias. Pues estamos los mismos que ayer. Entonces, por ahí, no sé, Leonardo. ¿Leonardo sí está con ustedes en la otra clase, por ejemplo? ¿O tampoco ya cursa? Sí, profe, sí está. A veces se conecta y a veces no. Ok, bueno, ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos. Esto para que tuvieran descanso de mi voz. Ok. Las estaciones de trabajo, insisto yo aquí hay unas ciertas características que no son para nada, de hecho, permítanme, déjenme, lo voy a parar esta presentación, porque de hecho ya no son reales esto. Permítame un segundito. Nada más déjenme pongo algo. Así ya. Seguimos con esto. Ahí está, ahora sí ya. Esto ya es más real. Dice, son microcomputadoras interconectadas con una tarjeta de interfase o una tarjeta de red. Ellas compartirán recursos del servidor y realizarán también un proceso distribuido, es decir, van a tomar la información que se encuentre de un servidor, realizarán su propio proceso de dicha información y la guardarán una vez más en el servidor. Las características aquí, antes tenía cierto texto aquí, ahora les comparto y yo lo diría así, de acuerdo a los requerimientos del cliente y sus procesos de información. ¿Qué me refiero con esto? Que no es lo mismo si, por ejemplo, yo soy un jugador profesional o un tester de juegos, o alguien que se especializa en el diseño gráfico, no para nada van a ser los requerimientos iguales a los de una persona que solamente trabaja, por ejemplo, con hojas de cálculo o con un procesador de textos o con un procesador de presentaciones electrónicas. Jamás van a ser los mismos requerimientos porque obviamente, por ejemplo, un gamer va a necesitar características como alto rendimiento en su tarjeta madre, como un procesador de mínimo a lo mejor 3.2 gigahercios para arriba, con un disipador de calor bastante importante, con un teclado que le permita al menos 50,000 golpes de mínimo por tecla, obviamente, que tenga cierta tarjeta de gráficos con que tanto el procesador como la memoria de esa tarjeta esté totalmente independiente del proceso principal, etcétera. Estas características no las tiene cualquier equipo y de hecho esas características hacen que un equipo gamer pues sea caro o se encarezca, ¿no? No sé si algunos de ustedes cuenten con ciertas características como las que estoy comentando, todas ellas pues son de alto rendimiento. Ahorita, por ejemplo,
No sé, ya están los i9 de 10ª generación. Permítanme declararme ignorante si es que ya hay un i10. No sé si lo haya, pero si lo hay, pues, o sea, digo, mientras más cara sea mientras más, perdón, nueva o novedosa sea la tecnología, pues más cara va a ser, ¿no? Yo les puedo decir que por experiencia personal, mi equipo venía con un i7 de 8ª generación, con una tarjeta Nvidia 1050, si no estoy mal, y pues tenía cierto rendimiento, pero al ponerle yo por ahí un segundo banco de memoria, pues sentí que sí le ayudaba, y de hecho al ponerle un disco de estado sólido de alto rendimiento, un M2, la verdad es que el performance es mucho mejor, pero yo no les puedo decir, ustedes deben de tener esas características, ¿no? O sea, ustedes tendrán un equipo de cómputo con ciertas características, e insisto, todo esto dependiendo de tus requerimientos en cuanto a tus procesos de información. Yo les puedo decir, si tienen la posibilidad, pues cómprense un equipo de alto rendimiento, si tienen la posibilidad. Y si no, pues pueden en un momento dado, ya sea una de dos, o irlo armando, o en su defecto, comprar un equipo base e irlo modificando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? ¿Algún comentario? No, profe. Bueno, lo que sí no les recomiendo, antes de pasar a lo siguiente, lo que sí no les recomiendo es, por ejemplo, comprar un equipo con procesador Celeron o una 4 en AMD, porque ya son procesadores que uno, por ejemplo, se sobrecalientan, que sí son baratos y por lo tanto la computadora muchas veces es barata, pero a veces no dan el rendimiento, más bien, de hecho, son de bajo performance. Por ejemplo, si lo necesitas para no sé, para tus hermanitos de secundaria que están empezando a tomar sus clases, pues está bien. Pero ya para ustedes por ejemplo, vamos a estar trabajando en un proceso de aplicaciones móviles, pues, o sea, en realidad no es muy recomendable, ¿no? Nada más, como comentario. Las NICs o tarjetas de interfase de red son adaptadores instalados en un dispositivo conectándolo de esta forma en red. Es el pilar, dice, en el que se sustenta toda la red local y el único elemento imprescindible para enlazar dos computadoras a buena velocidad. Existen tarjetas para distintos tipos de redes. Esto porque, por ejemplo, ya hay tarjetas ahorita que tienen su entrada incluso para fibra óptica, y que pueden correr, me parece que algo así como hasta 1.2 gigahercios, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las tarjetas de red son Wi-Fi o son Ethernet. Ethernet quiere decir que el protocolo que se utiliza es Ethernet, y que tienen son ya sea 10 base T o 100 base T. Esto ya digo, ustedes lo pueden investigar, y por lo regular utilizan un medio físico que es un par pensado, ¿sale? Par pensado. Dice, nos permite enlazar entre computadoras y tiene información necesaria para identificar el tráfico y direccionamiento de la información. ¿Cuál es esta información necesaria? Se le conoce como una dirección MAC o una dirección física, que es una dirección que se compone de diferentes grupos de números hexadecimales. ¿Ustedes ya han llevado hexadecimal? Bueno, más bien, ¿cómo se llama la materia? Ay,
algo de análisis numérico o métodos numéricos, algo así. Pero ya debieron de haber visto hexadecimales, ¿no? Sí, profe. ¿Perdón? Sí. Ah, Sí, ok. ya hemos visto eso. Ok, gracias. Sí. Entonces, bueno, insisto, esta dirección MAC es una dirección física y está compuesta por números hexadecimales, ¿no? Entonces, contiene, dice, circuitos lógicos. Esos circuitos por lo regular es una ROM que tiene toda la información que se carga por el fabricante y que le permite funcionar, ¿no? Se encarga entonces, dice, de la lectura y transmisión de información que es transferida a través de la red. Maneja la información que hay entre las computadoras de una red. Y ojo, en el modelo OSI, la NIC está hasta abajo, ¿sale? O sea, la NIC se comporta o se maneja entre las dos capas primarias, que es de, la capa de física y la capa de red. Entonces ahí ustedes van a estar viendo que ahí se encuentra este dispositivo de comunicaciones, la tarjeta NIC. Ahora, en el cableado puede, dice, considerarse como parte también del hardware, puesto que es el medio físico a través del cual viajan las señales que llevan datos entre las estaciones de red. El cable utilizado para formar una red se denomina a veces medio o medio físico. Los tres factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un cable para una red son la velocidad de transmisión que se quiere conseguir. Dicho sea de paso, mientras mayor necesidad tengas tú de una velocidad de transmisión, pues seguramente el cable que vas a tener que utilizar es de fibra óptica, que en teoría no tiene pérdida, ¿sale? En teoría un cable de fibra óptica no tiene pérdida porque se hace a través de fotones, ¿verdad? Y estos pues no se pierden, pues, excepto que que el cable esté traslúcido o que esté roto, entonces pues sí, ahí sí habría pérdida, pero si el cable está en buenas condiciones, en teoría, insisto, no hay pérdida de velocidad. No así en un cable coaxial o en un cable par trenzado, que estos pues como es cobre, sí tienen cierta resistencia, cierta pérdida, ¿no? En el transcurso de ciertos metros. La distancia máxima entre computadoras que se van a conectar, dicho sea de paso, un cable par trenzado, por ejemplo, lo máximo que tú le puedes poner son 100 metros, o sea, de una computadora hasta un dispositivo de comunicaciones como un router, un switch, lo máximo que puede tener son 100 metros sin que haya pérdida de paquetes, ¿no? Nivel de ruido o interferencias habituales en la zona que se va a instalar la red. Ojo, no puedes mandar un cable de red de cobre por una canaleta o por un tubo que también lleve cables de energía eléctrica, porque el cable de energía eléctrica lo que hace es que forma un campo magnético que le va a causar ruido. Por eso, esto de nivel de ruido, ¿a qué se refiere? Son todos esos campos magnéticos que pudieran llegar a hacer que los paquetes se corrompan, que los paquetes de información se corrompan. Entonces, ¿qué es lo que haces para evitar esto? Pues dos cosas. Uno, o mandas por tubería diferente los cables de red que los cables de energía eléctrica, o los cables de red los mandas por canaleta. Y este tipo de, vamos a ver que hay diferentes tipos de canaletas. Hay canaletas plásticas y hay canaletas metálicas. Las canaletas metálicas por lo regular se les conoce como rejillas o este, escalerillas, se le conoce también como escalerillas. Y ustedes a veces las han visto, no sé si hayan visto, por ejemplo, incluso en Plaza, ¿cómo se llama? La Salida México, ¿cómo se llama la plaza que está a la Salida a México? Este, ¿Perdón? La explanada. Esa, Plaza Explanada, gracias. Ustedes no sé si hayan visto que Plaza Explanada volteen al techo, quienes lo quieran hacer, y van a ver ahí tanto los tubos de ventilación como los tubos de energía eléctrica,
y en algunos casos, en algunos puntos van a ver las rejillas, son unas rejas que corren así y que llevan van encinchados los cables de red. O bueno, puede ser que vayan encinchados o que vayan libres. Pero bueno, esas son las famosas escalerillas o las famosas canaletas metálicas que llevan los cables de red. Entonces, esto se hace o se mandan por separado para que no haya ninguna interferencia o ruido de algún campo magnético, ¿no? Ahora, los cables más utilizados son par trenzado, cable coaxial hasta hace unos, ¿qué será? Pues yo creo que un par de años o menos. Era la manera como llegaba, por ejemplo, Telmex, era la manera que llegaba, ¿cómo se llama? No, ahora ya es Easy, pero antes era Cablecom, ¿no? Era por cable coaxial. Ahora ya no, ahora ya todo es fibra óptica y de hecho la tendencia es cambiar toda su red por fibra óptica, ¿no? Entonces podríamos decir que ya solamente hay dos, aunque no lo descarto, ¿por qué? Porque todavía en muchas partes y en algunas colonias, sobre todo en aquellas que están un poquito más alejadas, todavía la manera que se llega la señal hasta allá es por cable coaxial. Ahora, los sistemas operativos. Los sistemas operativos de red, además dice aquí de incorporar herramientas propias de un sistema operativo, como son, por ejemplo, las herramientas para el manejo de archivos y directorios, incluyen otros, dice, también para el uso y gestión y mantenimiento de la red, así como herramientas destinadas a correo electrónico, envío de mensajes, copias de archivos entre nodos, ejecución de aplicaciones contenidas en otras máquinas y compartición de recursos, etcétera. Es decir, un sistema operativo no solamente es el soporte del equipo de cómputo, sino también brinda las herramientas mínimas básicas para poder, por ejemplo, publicar una página web. ¿Cuál es a ver, alguien que me diga cuál es el servicio que se necesita ya sea en Windows o en Linux para publicar una página web en un servidor? Alguien que me diga. Ah, ¿sería Apache Ajá, es decir, o sería PHP? un servidor web, ¿verdad? Ajá. ¿Apache o qué? PHP, pero no, PHP es como se hace y se conecta, ¿no? PHP es el lenguaje de programación que te permite hacer consultas. Bueno, que funciona sobre todo del backend. Pero sí, diste una buena respuesta, Dante. Apache es un servidor web y es el servicio o sea, un servidor web es lo mínimo que necesitas para poder, por ejemplo, publicar un sitio web desde un servidor, ya sea en intranet o hacia el exterior. Este, Esto llevado hacia Windows, pues es IIS, ¿no? O el servicio de interfase de Internet, ese es o interconexión más bien, perdón, de Internet, es el que te permite, esto en Windows, publicar un servicio, digo, un sitio web, ¿no? En la red. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cuál es el servicio que te permite enviar y recibir correos electrónicos, ya sea en Linux o en Windows? ¿Alguien sabe? Jovencitos, ¿no? Bueno, en Eh, Linux, bueno, tanto en Linux como en Windows es el SMTP. SMTP tanto es un protocolo como es un servicio que te permite el envío y recepción de correos electrónicos, ¿sale? Y quien hace las veces de un manejador de correos electrónicos puede ser Exchange en el caso de Windows o cualquier aplicativo de base de GNU o código abierto
para Linux, ¿no? Pero el servicio es SMTP, insisto, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, otro servicio, y ya por último, antes de pasar, otro servicio que te permite la copia de archivos entre un servidor y un cliente en esta dupla cliente-servidor o en esta nomenclatura cliente-servidor es FTP, ¿no? O File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos. Casi siempre vas a necesitar un servidor que tenga ese servicio dado de alta, ese FTP, y perdón, y vas a necesitar un cliente de FTP para que la transferencia de archivos sea transparente para ti como cliente o para tus clientes, si es que tú eres el administrador de la red, ¿vale? Entonces, bueno, vean que, insisto, el sistema operativo no solamente brinda como de forma local, sino cuenta con una serie de herramientas que brindan soporte a diferentes procesos dentro de toda la red. En una arquitectura casi siempre, cliente-servidor. ¿Vale? Existen muchos sistemas operativos, dice, capaces de gestionar una red dependiente de las arquitecturas de las máquinas o dependiendo de las arquitecturas de las máquinas que se utilicen. Es decir, si tienes una máquina pequeña, pues no puedes utilizar probablemente Windows Server, pero esa máquina pequeña no quiere decir que no puedas utilizar un Linux, a lo mejor hasta un Ubuntu, ¿no? Un Ubuntu Server para hacer tus pininos en este mundo de las tecnologías Linux, ¿no? Los más comunes son Unix, que todavía hay equipos con Unix. De hecho, Linux, el kernel de Linux o el núcleo pues de Linux viene o procede de una distribución Unix. Windows, Windows en todas sus versiones, también OS X, etcétera. Cada sistema operativo, dice, ofrece una forma diferente de manejar la red y utiliza diferentes protocolos para la comunicación. Los protocolos que casi siempre nosotros de los que vamos a estar hablando es la familia TCP/IP y también FTP, UDP, HTTP para el caso de los de los sitios web o de las aplicaciones web, etcétera. Es el software que se encarga, dice, de administrar los recursos que se estarán compartiendo, como por ejemplo los discos duros, impresoras, unidades de almacenamiento, etcétera, y también las cuentas de los usuarios. Ok, hay diferentes tipos de procesamientos, se los voy a decir de manera muy rápida. El procesamiento centralizado es aquel que se encarga de procesar todas las peticiones que manden los clientes, insisto, en una arquitectura cliente-servidor. El servidor centraliza todas esas solicitudes de información, por ejemplo, en un sistema de base de datos, por ejemplo, en un sistema de aplicaciones móvil, de aplicaciones web, etcétera. El procesamiento distribuido es aquel que se hace con los clientes, o sea, el que hace el cliente, y es cuando ya ha obtenido los datos del servidor, procesa la información y la regresa hacia el servidor ya como como información procesada. Vamos a hablar de los tipos de redes. ¿Hasta aquí no se han cansado, jovencitos todos? ¿Se va comprendiendo bien los diferentes conceptos que estamos abordando? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, sí, Sí, profe. perfecto. Ok, vamos entonces a seguir con esto de los tipos de redes. Ok, bueno, hay diferentes maneras de cómo clasificar las redes. En este caso, la primera que vamos a ver es la clasificación de redes o los tipos de redes por su extensión territorial. ¿Sale? Pueden clasificarse como redes locales o como redes extendidas, como lo dice aquí. Les voy a poner aquí un puntero. Como redes locales o redes extendidas.
Y los tipos de redes de computadoras, insisto, por su extensión geográfica es, por ejemplo, punto a punto o lo que se conoce como peer-to-peer, que puede ser esto a través ya sea de una onda de radio, de microondas, de Bluetooth, etc. Las redes de área local, como las que tenemos nosotros en nuestras casas, las redes de área metropolitana o MAN, redes de área mundial o extendida, que son las Wide Area Network, y las redes inalámbricas, ¿sale? Que de hecho vamos a tratar mucho sobre este tema nosotros. Como les dije, una red punto a punto es aquella para la que siempre dos terminales están unidas por una línea o cable no compartido, tal que su uso es dedicado solo a esas dos terminales. A ver, pregunta para quien lo sepa, si es que lo sabe. Si yo quisiera conectar vía medio guiado, o sea, vía un cable, en este caso un cable UTP, dos máquinas, ¿cuál sería la distribución de cables que yo tendría que hacer? ¿Sería un cable de distribución A o un cable de distribución B? Es decir, un par trenzado o un punto a punto. Par trenzado no, par cruzado, perdón, o un punto a punto. ¿Alguien lo sabe esta pregunta que estoy diciendo o estoy hablando en chino? Sería par cruzado. Par cruzado, Bueno, exactamente. ah, Y en eso va a ser la primera tarea. Primera tarea para ustedes es investigar cuál es la distribución de cables en un par trenzado, la distribución A y la distribución B. Se van a dar cuenta ustedes que nosotros en un cable par trenzado tenemos 4 pares de hilos, o sea, 8 hilos. Y la distribución es la siguiente, es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, verde, blanco, azul, azul y blanco, café, café. Hay que ver, y eso se los dejo de tarea, cuál es la distribución de esos cables para hacer un par trenzado, de un par cruzado, perdón, un par cruzado, que como bien dijo Dante, es el que se utilizaría para poder conectar dos puntos, dos máquinas de punto a punto, ¿sale? Sin la necesidad de contar con un router, con un switch, con un hub. Esto obviamente si es que necesito esa comunicación. Que les voy a ser sincero, ese tipo de comunicación es más rápido a veces que la que nosotros podríamos lograr a través de Bluetooth o a través de la red Wi-Fi. Algo que es también interesante es que dado que no está compartido, es decir, dado que es punto a punto, pues no existe la posibilidad de hackeo, ¿no? De la información. Entonces, voy a poner esa tarea en Classroom, que por favor investiguen cuál es la distribución de los cables de un par trenzado para un par cruzado y para un punto a punto, ¿sale? Que no es otra cosa que la clase A y la clase B. La clase A es la de par cruzado, que ustedes me la tienen que decir cuál es, y la otra es la que normalmente utilizamos, por ejemplo, para conectar una computadora a un switch o a un router, etcétera. Las redes de área local, entiéndase, y bueno, les voy a dejar que esto ustedes lo puedan leer. Simplemente yo voy a explicar algo acerca de de las redes de área local. Entiéndase que las redes de área local no quiere decir que sean necesariamente delimitadas a un espacio físico entre 4 paredes. Permítanme un segundito, Déjenme, detengo tantito la grabación. Ahora sí, discúlpenme. Les decía que no tenemos que ver las redes de área local como que necesariamente están en un espacio físico delimitado por 4 paredes, sino que estas simplemente sí están en un área delimitada, pero esto puede ser un edificio completo, puede ser una sola planta, puede ser incluso dos áreas interconectadas a través de ya sea de una red WiMAX o de un cable de fibra óptica que a lo mejor pudiera, no sé, estar hasta 3, 4 kilómetros y aún así considerarse una red de área local.
¿Esto por qué? Porque simplemente se entiende que una red de área local es aquella que puede contener hasta un cierto punto o hasta ciertos usuarios limitados, eso sí, y también dependiendo obviamente la clase, que de hecho eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, dependiendo la clase de la red, poder tener hasta 254 usuarios o probablemente más. Pero insisto, que no se vea como que la red bueno, pues ya sé que es una red de usuarios o de red de computadoras que están entre cuatro paredes. No, puede tener hasta diferentes connotaciones, ¿sale? Las redes de área metropolitana abarcan varios kilómetros. Por ejemplo, una red de área metropolitana, podríamos decir que es la que tiene el gobierno del estado con sus diferentes entidades. O, por ejemplo, una red de área metropolitana podría ser la que tiene la UACH con sus diferentes campus. Sale el campus que está ¿cómo se llama? En la salida hacia Actopan, Ixta, Ixo, la que está por allá por Paseos de las Reinas, ¿cómo se llama? Bueno, el campus, ¿no? El campus inicial que fue por allá por Pachuquilla, el que está en Real del Monte. Todos estos están interconectados y todos conforman una red de área metropolitana que, como les digo, puede abarcar incluso hasta kilómetros. Las redes de área extendida o lo que se le conoce como Wide Area Network, la más usual, pues ¿cuál es? Internet, ¿no? Internet es a nivel global, se utiliza por lo regular satélites y o se utilizan también lo que se conoce como cables T-Bone o que sería lo mismo, o sea, cables de fibra óptica, pero de alta densidad. Es decir, que son cables mucho más gruesos que contienen, más bien que pueden transmitir hasta teras de información en segundos, ¿sale? Y esto pues obviamente le da soporte no solamente a usuarios personales o, únicos, sino les da acceso a la información incluso a estados completos, a países completos, ¿no? Insisto, estos son las redes que más se utilizan. Y las inalámbricas, bueno, pues estas son de límites pequeños, ahí sí, de límites pequeños. Puede ser a través de ondas de microondas, puede ser a través ¿cómo se llama? De vía satelital, pero esto casi siempre es más bien como de forma celular, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las topologías de red? Bueno, esta sería la distribución de las redes por su área geográfica que pueden alcanzar. Ahora, y con esto los voy a dejar esto último que vamos a ver para que ya no se aburran de más, ¿vale? ¿Cuáles son las topologías de la red? ¿A qué se refiere con topologías de red? Bueno, la topología de una red se define únicamente la distribución del cable que conecta las diferentes computadoras. Es decir, es el mapa de distribución del cable que forma la intranet. Ojo, es por cable, yo les estoy poniendo ya sea un medio guiado o sea un medio no guiado, ¿sale? Define cómo se organiza el cable o el medio no guiado de las estaciones de trabajo. A la hora de instalar una red es importante seleccionar la topología más adecuada para las necesidades existentes. Hay una serie de factores a tener en cuenta a la hora de decidirse por una topología de red concreta y son la distribución de los equipos a interconectar, el tipo de aplicaciones que se va a ejecutar, la inversión que se quiera hacer, el costo que se quiere dedicar al mantenimiento y actualización de la red local, el tráfico que va a soportar la red local, la capacidad de expansión. Se debe diseñar un intranet teniendo en cuenta la escalabilidad, es decir, cuánto vas a crecer en el tiempo o a qué ritmo vas a crecer en el tiempo.
no se debe confundir el término topología con el de arquitectura, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la topología física es la forma en la que el cableado se realiza en una red. Existen tres topologías físicas puras, la topología en anillo, ahorita las vamos a ver, topología en bus y topología en estrella. Sale de ahí parten otras topologías. Existen mezclas de topologías físicas dando lugar a redes que están compuestas por más de una topología física y que por lo regular se le conoce como precisamente una topología de malla. En la topología de anillo dice, es una red de área local en la que los dispositivos o nodos están conectados en un bucle cerrado o anillo. Aquí cabe señalar, jovencitos todos, que no existe, en una red de anillo, no existe una máquina que tenga prioridad sobre las otras. Es decir, los recursos no están centralizados, ¿sí? Sino que cada una de las máquinas comparte los recursos con sus pares. No quiere decir necesariamente que estén físicamente así, es decir, que conformen un anillo como tal, no, sino que comparten una conexión a través de un dispositivo de comunicaciones, ya sea un router, pero insisto, ninguna de ellas tiene prioridad sobre las otras, por lo tanto se considera que es una tecnología en la que es plana, es decir, es totalmente horizontal y todas comparten la información de manera no centralizada, como les dije. Y esto lo podemos ver en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Todos nosotros compartimos información a través de un grupo de trabajo, ¿sale? La topología anillo casi siempre va a contar con un grupo de trabajo, no va a tener un dominio, o sea, no va a estar centralizado ningún servicio, en ningún servidor. Los principales inconvenientes serían que si se rompe el cable, dice que forma el anillo, se paraliza toda la red. Esto obviamente en el entendido de que no hubiera un dispositivo de intercomunicación, pero si lo hay, no hay ningún problema. Es difícil de instalar, sí, hasta cierto punto, si es que, insisto, no se cuenta con un dispositivo de intercomunicación, sino no hay ningún problema tampoco. Requiere mantenimiento, esto sí, cuando tú agregas una computadora nueva, pues hay que mantener tanto las IPs, las direcciones IPs, perdón, como cuál es la que le vas a estar asignando a la máquina, meterla en el grupo de trabajo. La topología de bus, dice, es fácil de instalar y mantener, pero esta ya casi no se ocupa. Y esto los explico por qué. La topología de bus te dice que tienes un solo cable que pasa por todas las máquinas. Casi siempre se ocupaba un cable coaxial, ¿sale? Que tenía una entrada y una salida, es decir, la entrada hacia la red y la salida hacia la misma, es decir, no se salía y entraba por el mismo cable. Y dice, sin embargo, si un nodo está averiado, sencillamente deja de comunicarse y esto interrumpe toda la operación de la red. Su principal inconveniente es que si se rompe el cable en algún punto, la red queda inoperativa por completo. Eso es verdad. Por eso, insisto, ya casi no se utiliza este tipo de red, de topología. Viene la topología estrella, que es de esta manera. Así, tú tienes un interconector, tienes muchos computadoras conectadas a este dispositivo de interconexión, pero, ojo, aquí sí cuentas, en la topología estrella sí hay un nodo central, ¿vale? En la topología estrella sí hay un nodo central, que puede ser el mismo switch o el mismo router, o puede ser un servidor, ¿vale? Casi siempre nosotros en una topología de estrella vamos a estar hablando de una arquitectura cliente-servidor, de donde el nodo central va a brindar servicios como por ejemplo de manejo de accesos,
como por ejemplo de información centralizada de bases de datos, etcétera, ¿sale? Entonces, casi siempre aquí, insisto, hay un nodo que te va a manejar los servicios de la red. Otras topologías, pues es la de árbol, donde existe un nodo que brinda servicios o múltiples nodos que brindan servicios hacia los demás nodos de la red. Y finalmente la configuración en malla, que aquí es simplemente un híbrido entre la topología anillo y la topología de estrella, ¿sale? Es decir, la configuración de malla casi siempre vas a tener un anillo una topología anillo con estrellas en cada uno de los nodos. Otra vez, una topología de anillo de donde estos nodos están interconectados y a la vez este nodo tiene una estrella, o sea, representa una topología de estrella, ¿sale?